buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de lo que son algunos documentos que debemos tener preparados para la parte de nuestro laboratorio. Muchos pasamos de laboratorio en laboratorio, ¿no? Y es ahí donde vamos adquiriendo este tipo de conocimiento. Obviamente a lo largo de nuestras carreras, esto puede que se nos llegue a ser cada vez más específico, ¿no? Iniciamos con laboratorios de química básica, por ejemplo, y posteriormente ya a manera de que vayamos adquiriendo conocimiento, vamos ajustando lo que son nuestros laboratorios a normativas más específicas, ¿no? Normativas tal vez de la STM para laboratorios, normativas de la ISO para laboratorios, tanto de alimentos como de microbiología. De igual forma, otro tipo de normativas, pero los instrumentos son similares, ¿no? En este caso vamos a estar abordando esta temática, obviamente, y arrancamos la sesión. Respecto a buenas prácticas de laboratorio, vamos a llevar el siguiente contenido. Todo lo que son algunos equipos e instrumentos, la parte de verificación, calibración y calificación. Todo lo que son reactivos y soluciones. Para las soluciones, obviamente, debemos estar listas para el proceso de preparación, ¿no? Que es ahí donde podemos llegar a fallar si es que estamos en industria de alimentos, farmacéutica o otros rubros, ¿no? Para eso debemos tener preparados nuestros protocolos de preparación y cualquier persona nueva que llegue a ingresar a nuestro laboratorio debería simplemente al leer el procedimiento poder hacer la preparación del mismo, ¿no? De igual forma vamos a estar con solicitudes, recepciones, manejo, identificación, almacenamiento, preparación, procedimiento de operación relacionado, trazabilidad en la preparación de soluciones, manejo y ubicación segura de reactivos mediante criterios básicos de CRETIP, importancia del lavado y verificación de la limpieza del material de vidrio, sustancias de referencia, cómo debemos realizar la solicitud, la recepción, el manejo, identificación, almacenamiento, preparación, procedimiento de operación relacionados, trazabilidad, estándares primarios que podemos tener respecto a sustancias de referencia o estándares secundarios y ver cómo podemos realizar la estandarización en nuestro laboratorio, ¿no? Y los conceptos de pureza en base seca y pureza en base húmeda. Interesante contenido, ¿no? De igual forma vamos a estar con la parte introductoria. Respecto a la parte introductoria, tenemos un criterio fundamental que conservar siempre en los laboratorios, puesto que siempre vamos a estar cuestionados por los resultados que vayamos a emitir, ¿no? Incluso a laboratorios acreditados, laboratorios ya de instituciones independientes, son cuestionados justamente por estos criterios de calidad en base a los resultados. La clave es siempre mantener la confiabilidad, todo esto gestionarlo con nuestros recursos humanos, una difusión de la ética y moral, el concepto básico de prevención en cuanto a la vida y de ahí entramos netamente a técnicas analíticas de laboratorio, ¿no? Mediante nuestros procesos analíticos y productos. Y nuestros productos como laboratoristas o analistas van a ser nuestros resultados de análisis emitidos mediante un informe, ¿no? Se pueden llegar a tener varios tipos de laboratorios, laboratorios de medio ambiente, que realizan análisis de suelos, análisis de aguas, análisis de sustancias específicas contaminantes o laboratorios de seguridad y salud ocupacional que se encarguen de realizar monitoreos de ruido, estrés térmico y otros, ¿no? Así como laboratorios a nivel industria que se encarguen de realizar una serie de ensayos siempre basados en normativa, ¿no? Ensayos de distintos tipos para determinar ya sean
algunos analitos o para llegar a validar el contenido de alguna sustancia específica, ¿no? Como son los principios activos en industria farmacéutica o parámetros de calidad de nuestro producto, ¿no? Si estamos en industria de alimentos, una serie de parámetros tanto físicos, químicos, como microbiológicos, ¿no? Tenemos el concepto de calidad, que es un conjunto, ojo, de características de un bien o servicio, en este caso, servicios de laboratorio, que nos permiten cumplir y aún rebasar las expectativas de nuestro consumidor, ¿no? Es ahí donde recurrimos a laboratorios, por ejemplo, eh, con preferencia que tengan una ISO implementada. Puede ser la 9001, que es una de las que deberíamos llegar a implementar, o una ISO más específica como la 17025, ¿no? Respecto a calidad, cumplimiento de especificaciones respecto a servicio o producto de calidad. Para que tenga calidad debe llegar a cumplir una serie de estándares o requisitos, ¿no? Justamente tenemos a la parte de BPLs, con la cual nosotros vamos a sustentar nuestros análisis. Respecto a calidad, cumplir en su totalidad con los requerimientos y expectativas del cliente. Si estos especifican, por ejemplo, el contenido de oro en lo que son extracciones mineras, pues estas no deberían ser cuestionadas tanto en otro país, por ejemplo, Chile, tal vez Estados Unidos, tal vez Europa y demás, puesto que nuestro laboratorio debería ser confiable, ¿no? Y de igual forma, si es que algún cliente especifica el análisis microbiológico, este tendría que garantizar en todos los sentidos la inocuidad del producto, ¿no? Calidad también es el concepto de hacer las cosas siempre bien a la primera vez, ¿no? No necesitamos hacer 3, 4, 5, 6 ensayos de un mismo, en este caso, servicio, sino hacerlo a la primera vez y en el tiempo que se requiera, ¿no? De tal forma de no volver a repetir el ensayo sucesivas veces, ¿no? Tener confianza en nuestros procedimientos, en nuestros aparatos, en nuestro personal y sacar nuestros resultados con el primer ensayo que tengamos, ¿no? Y siempre viendo el tema de la mejora continua, puesto que tanto procedimientos estandarizados siempre van actualizándose, normativas de igual forma van actualizándose y podemos siempre mejorar nuestro servicio, ¿no? Respecto al servicio al cliente, ¿cuántas empresas tienen esta expectativa, no? Varios estudios demuestran que por cada 10 clientes satisfechos es muy probable que tengamos 10 nuevos clientes potenciales, ¿no? Si el cliente se va contento, satisfecho, tal vez le hemos llegado a explicar bastante bien en qué consta nuestro servicio, mediante qué tipos de metodologías de análisis estándar nosotros vamos a realizar el servicio, de igual forma los costos accesibles y demás. Es muy probable de que tengamos 10 nuevos clientes, ¿no? Pero si es que probablemente vayamos a tratar mal al cliente, no le explicamos cómo hacemos el servicio, si existe algún reclamo no le lleguemos a atender, eso se multiplica por 30, demuestran algunos estudios, ¿no? Por 30 de que vayamos a perder una cantidad potencial de nuevos clientes, así como a nuestros clientes, ¿no? Entonces la pérdida potencial de clientes para el futuro y clientes actuales se multiplica por 30. Es decir, un cliente insatisfecho muy probablemente va a hacer mala propaganda y demás, y eso se va a llegar a replicar en 30 veces, ¿no? Es por eso que para nuestros laboratorios siempre debemos basarnos en normas, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Existen normas para aguas, normas para alimentos, normas para aceites,
normas bien específicas, les comento. A ver, les voy a mostrar una que tenga abierta por acá. Parte de normativas, contamos con bastantes que podemos nosotros acudir, ¿no? Y estas obviamente ya nos dan los pasos y estándares que deberíamos llegar a cumplir. Un ejemplo de eso son normativas ISOs, las que nos sirven para acreditarnos como laboratorios. Por ejemplo, la 17025 que lo van a estar llevando la semana que se viene con un sistema ejemplo de implementación para el laboratorio, ¿no? De igual forma, normativas de la OCDE, normativas que son de acceso libre, como ser las normas mexicanas, otro tipo de normativas como las del CFR, ¿no? Americanas, o las del FDA, de igual forma, son referenciales para nosotros guiarnos en nuestros procedimientos. Respecto a la parte de, a ver, me van a indicar si se escucha bien o no. Respecto a la parte de definición de buenas prácticas de laboratorios, tenemos principios fundamentales que definen que BPL son una serie de reglas y criterios para los sistemas tanto de calidad en cuanto a análisis se refiere, ¿no? Análisis que son previamente planificados, deben tener etapas para su validación, no es sacar una metodología de análisis de la noche a la mañana, sino es que debe ser previamente planificado si tenemos los instrumentos correspondientes, la normativa, el personal capacitado para poder llevarlos a cabo. Deben ser monitoreados, puesto que podemos estar descuidándonos respecto a las metodologías estándar que tengamos. Deben estar registrados y archivados, esto con fines legales incluso. Si es que nosotros vamos a prestar servicio o vamos a sacar un producto, puede que tengamos quejas y reclamos, ¿no? Y estos incluso sean de gravedad y tengan relación con instancias legales, ¿no? Si es que tienen relación con instancias legales y nosotros tenemos todos nuestros procedimientos de respaldo, podemos llegar a sustentar el resultado que hayamos sacado, ¿no? Y obviamente reportados como deben llegar a ser. Tenemos en este caso bibliografía, una de industria farmacéutica que podemos llegar a abordar. Consecuencias del incumplimiento de BPLs. Uno es el rechazo de los estudios sometidos a las autoridades. Prácticamente no las van a hacer valer si es que no tenemos, por ejemplo, buenas prácticas de laboratorio, si es que no tenemos procedimientos, estándares, si es que no tenemos los reactivos o patrones primarios, secundarios o bien estandarizados, puede que tengan susceptibilidad y no sean válidas por las autoridades. O una solicitud de la repetición del estudio. ¿Y qué pasa si en esta el resultado es totalmente contrario al que hemos llegado a emitir? Es ahí donde vamos a perder credibilidad, ¿no? La inhabilitación para completar el estudio, las fallas para alcanzar el registro del producto y la licencia correspondiente. Tal vez podamos llegar a tener cierre del laboratorio tercero autorizado incluso por la falta de cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio o lo más crítico, ¿no? Pérdida de clientes y credibilidad de la empresa. Al mismo tiempo podemos tener retiros de la licencia de nuestro producto, si es que estamos en industria de alimentos o en industria de productos en general. ¿Qué tal si yo elaboré productos pero que son tóxicos a la población, ¿no? Imagínense algún plástico que está como composición fundamental, un metal pesado con plomo. Entonces esos plásticos que pueden estar en contactos con la población podrían ser retirados o retiro del producto del mercado, ¿no? Y como ven, el laboratorio tiene incidencias críticas. Respecto a los resultados confiables, siempre se van a basar en 6 aspectos fundamentales, ¿no? Las
6 M's, como en algunos sistemas los llaman. Uno, el tema del personal es crítico, realizar una adecuada selección de nuestro personal mediante recursos humanos y demás que tenga las competencias necesarias. Otra es cómo gestionamos nuestro laboratorio, ¿no? Probablemente esté escaso de recursos, no tengas renovación de reactivos, los reactivos estén vencidos o no tenga instrumentos o no tenga normativa actualizada. Los métodos, de igual forma, ¿qué tal si estamos con un método que viene de los años 70 y no lo hemos actualizado? Es ahí que debemos consultar todo lo que es normativa y bibliografía para poder actualizarlos y siempre trabajar con la última versión, ¿no? En industria farmacéutica siempre se manejan lo que son las farmacopeas. Unas referenciales, la americana, la USP, por ejemplo, en sus últimas versiones de la 42 para arriba, con las cuales este tipo de industrias siempre validan sus resultados, ¿no? Tal vez el equipo probablemente ya no tenga el mantenimiento correspondiente y requiera un cambio o el tema de mantenimiento correctivo mediante la adquisición de repuestos que suelen ser relativamente costosos, ¿no? O el ambiente en el que se realiza el análisis. Probablemente cuando inició operaciones el laboratorio todo estaba bien, pero tras transcurrir los años, imagínense que el laboratorio está operando ya 10 años consecutivos, ya deba realizar un mantenimiento y refacción de sus ambientes, ¿no? Puesto que puede estar el ambiente afectando al resultado analítico. Importante decir que para temas microbiológicos el ambiente siempre debería ser aséptico, ¿no? ¿Qué tal si existe polvo en medio de sus instalaciones? Obviamente deben saber que un gramo de polvo equivale a más de 9.000 millones de microorganismos, ¿no? De igual forma, el material que estamos utilizando, algunos laboratorios al hacer nosotros inspecciones, hemos llegado a observar de que cuentan con el material, por ejemplo, de vidrio, está bien adecuado, pero que ya está casi totalmente borroso, ¿no? Todo lo que son las graduaciones del laboratorio no se los puede llegar a observar y diferenciar, y es ahí donde podemos tener variación de resultados. Respecto al impacto social económico de un análisis erróneo, es crítico, ¿no? Si es que tenemos unos resultados que son, en este caso, malos, podemos tener implicancias legales incluso. Han ocurrido, ¿no? Que laboratorios han dado resultados. Imagínense un VIH positivo, una persona que no la tenía y a una persona que sí tenía el VIH, obviamente le han dado un resultado negativo. Es ahí donde el reclamo es bastante fuerte, ¿no? O un análisis forense. Imagínense que está en un tema de criminología, ¿no? Donde hay que determinar el ADN y muchos otros aspectos forenses que pueden ser críticos para un caso en el cual estén ustedes, ¿no? De criminología. O en el comercio, imagínense que tengo una exportación por oro. Yo exporto extractos, en este caso, de oro. Y ustedes saben que el oro tiene un elevado costo económico, ¿no? ¿Qué tal si me equivoco en la pureza de mis extractos? Yo les puedo dar una especificación de que estos extractos equivalen a un 10%. Pero imagínense que en el mercado internacional no, se pitan el análisis y el resultado de apenas un 9% de concentrado de oro. En este caso, un 1%, imagínense, multiplicado por las toneladas que estoy llegando a exportar, voy a llegar a tener pérdidas, ¿no? Si es que yo he comprado este material,
O si el resultado me da 12%, obviamente para el que está llegando a comprar este producto le va a generar ganancias, pero si se entera, en este caso el exportador, de igual forma le va a llegar a dar bastantes pérdidas, ¿no? O para temas de monitoreo ambiental crítico, ¿no? Si una empresa realiza o tiene un análisis idóneo, eso es tipificado de manera legal, les comento acá en nuestro país, en Bolivia, si es que una empresa de monitoreo ambiental da un resultado erróneo o falso. Es por eso que estos laboratorios deben tener ciertas metodologías bien cuidadosas. ¿Qué tal si emiten un resultado que sea erróneo de emisión de dióxido de carbono? En realidad sea un resultado en 1000 ppm por día en cuanto a sus emisiones, pero extrañamente el laboratorio dio un resultado de apenas 10 ppm. Entonces, acá obviamente estoy dentro de rango, ¿no? Entonces, en vez de sancionar a la empresa que esté incumpliendo lo que son rangos de límites permisibles en cuanto a emisiones, ya sea de gases o de efluentes, imagínense la presencia de plomo en mis emisiones. Entonces, yo estaría prácticamente engañando a la autoridad competente, ¿no? Y es ahí donde se puede iniciar una acción legal. Entonces, los resultados de un error son críticos, ¿no? Nos pueden hacer llegar a tener bastante pérdida económica como impacto social. ¿Qué tal si tenemos un río totalmente contaminado? Y mediante mis análisis yo he dicho que los resultados están dentro del rango. Es ahí donde la población puede recurrir a otro laboratorio. Es por eso que a veces recurren, ¿no?, a laboratorios de Chile, que son, entre comillas, más confiables, o laboratorios de otro país, y tienen resultados distintos a los nuestros. Entonces ahí se cae totalmente la imagen del laboratorio. Por ejemplo, estudios internacionales comparativos se han llegado a realizar respecto a la aptitud en cuanto a los laboratorios y la concentración que estos pueden llegar a definir respecto a la desviación, ¿no? Este estudio pueden observar para la concentración de cadmio, por ejemplo, varía de laboratorio a laboratorio. Algunos han determinado o estado dentro de este rango y han resultado, obviamente, con otros resultados, ¿no?, distintos a los que emitían otros laboratorios. Entonces, el valor verdadero se encontraba alrededor de 80 nanomoles por cada litro. Hasta ese nivel de exactitud había que llegar, pero observen que varios laboratorios dieron otros resultados, ¿no? Algunos dieron hasta 42, otros dieron hasta 122, y es ahí donde se tienen estudios internacionales, ¿no?, sobre qué tipos de laboratorio son los más confiables respecto a otros. Obviamente los que están en esta pequeña franja o en este rango sí han llegado a acertar el resultado y se les ha dado el reconocimiento correspondiente. Respecto a los equipos e instrumentos, se deben adquirir de proveedores que tengan capacidad de proporcionar soporte técnico, ¿no? Lo que se llama un servicio postventa, ¿no? Algunos proveedores te los venden y no quieren saber más nada, ¿no? Ya no se desvinculan prácticamente de todo una vez que tú les llegues a cancelar. Es por eso que es preferible que en tu contrato de adquisición se especifique este servicio postventa, ¿no? Para que en caso de fallas tú puedas recurrir a tu proveedor, o en caso de requerimiento de servicios o capacitación, y este obviamente te llegue a asesorar. Respecto, por ejemplo, a HPLCs o a cromatógrafos, tenemos acá en Bolivia algunos proveedores contaditos, ¿no? Contaditos que nos realizan un buen servicio, por ejemplo.
Y de igual forma el mantenimiento, puesto que estos equipos llegan a costar muchas veces más de $300,000, ¿no? Imagínense, ¿qué tal si la empresa eh, requiere un tipo de servicio? Obviamente el costo es elevado del equipo y hay que llegar a cuidarlo, ¿no? Calibrarlo como corresponde y demás. Respecto al equipo de instrumentos, antes de poner en servicio un equipo, ojo, se debe llegar a calificar el mismo. Se debe llegar, post calificación, llegar a calibrarlo o verificarlo, ¿no? Puede que de entrada el instrumento o equipo tenga fallas de fábrica, ¿no? Alguna vez ocurrió, se llegó a devolver este equipo, te cambiaron, hay que llegar a verificar obviamente el número de serie que te están vendiendo, ¿no? Por ejemplo, una YZL y que en la próxima te traigan otra serie distinta, por ejemplo, una XYZ, de tal forma que vos verifiques de que te están llegando a cambiar el equipo que estaba fallado, ¿no? Y de igual forma, cuando aplique, el equipo debe ser verificado o calibrado antes de su uso. Muchas veces debe ser encendido por lo menos unos 15 minutos antes para que el equipo tenga sus circuitos totalmente cargados, si es que es la primera vez, o incluso deben tener un sistema de atenuación de corriente, ¿no? Como son las USPs. Que es una especie de protección en caso de cortocircuitos, corte de energía eléctrica y demás. Contar con los PNOs, en este caso, para su uso, limpieza y mantenimiento de los equipos. En este caso son procedimientos que vienen adjuntos, ¿no? Ya sean en forma física o forma digital al momento de la adquisición y siempre guardar una copia adicional, ¿no? Muchas veces se llega a perder el manual de procedimientos, por ejemplo, y es ahí donde ya se llega a improvisar el mantenimiento, se llega a improvisar la limpieza y incluso el uso del equipo, ¿no? Contar con los manuales proporcionados de fábrica, ¿no? Y que los equipos que no cumplen con las calibraciones deben ser puestos fuera de servicio. Es decir, si se me han acabado las soluciones, patrones de calibración, por ejemplo, debo poner fuera de servicio temporal nuestro equipo, ¿no? Colocarle lo que es una etiqueta roja de, en este caso, equipo no operativo, ¿no? Respecto a la validación versus la calificación de un equipo, el término de validación se utiliza para procesos de fabricación, procedimientos analíticos y software empleado, ¿no? A eso nosotros le vamos a llamar validación. En cambio, el término calificación, ojo, se emplea para instrumentos en general. Observen que hay diferencia entre validación y calificación. Calificación siempre cuando vamos a tener nosotros instrumentos para medición. Ojo. Tenemos que la calificación de instrumentos analíticos es igual al proceso de garantizar que un instrumento es adecuado para el uso que está destinado. Es decir, es adecuado para realizar una medición. A eso le llamamos calificación. Varios instrumentos son calificados, ¿no? Es decir, son respaldados por normativa, tienen su respaldo, están autorizados. Por ejemplo, el uso de colorímetros es una metodología estándar que se utiliza si es calificado o una metodología para medición en base a pulsos eléctricos. De igual forma, está validado porque normativa, por ejemplo, ¿no? De la OAC, obviamente ya te menciona que puedes hacer mediciones de pH basados en potenciometría, ¿no? Entonces, prácticamente
la OAC ya ha llegado a calificar este tipo de medición. Es decir, es adecuada para una medición de pH. Algunas referencias también ustedes pueden recurrir a otras normas, en este caso la Farmacopea Americana en su versión 37. De igual forma hace alusión en su acápite 1058 a la calificación de instrumentos analíticos. Por ejemplo, si voy a utilizar HPLC, ¿no? Esto ya está calificado por la Farmacopea. A eso se refiere. De la calificación de instrumentos analíticos, la lista al final de la sesión de acá a una hora la vamos a llegar a pasar en el chat. Respecto a la calificación de instrumentos analíticos, es la colección de pruebas documentadas. Ojo, acá incluso el manual ya te va a decir qué metodologías respaldan al instrumento, ¿no? Prácticamente el proveedor te va a dar todos los datos que tú requieras para poder verificar y calificar el instrumento, ¿no? De que un instrumento desempeña adecuadamente para su uso previsto. ¿Qué tal si quiero usar un pHímetro para la medición, por ejemplo, ¿no? De cociente? Entonces ahí está mal, ¿no? No existe a nivel mundial una metodología que te diga que tú puedes medir pH, pero para medir corriente eléctrica. Para medir corriente eléctrica directamente tenemos, por ejemplo, pinzas que te pueden llegar a medir la corriente, otro tipo de testers y demás, ¿no? Entonces, para eso te sirve, para validar que un instrumento está adecuadamente utilizado para su fin. El uso de un instrumento calificado en los análisis contribuye a la confianza y validez de los datos que vayamos a generar. Si es que yo voy a medir pH, por ejemplo, voy a medir una masa, en este caso voy a medir una longitud. Por un instrumento calificado, obviamente, nos va a dar un resultado adecuado, ¿no? De igual forma tenemos fases para la calificación. Por ejemplo, tenemos o podemos emplear calificación en las etapas de diseño, si es que yo soy un proveedor o fabricante de instrumentos, calificación en la instalación del instrumento, puesto que este tal vez requiera condiciones controladas, ¿no? Tal vez requiera operar en temperaturas específicas, ya sean altas, bajas, medias, o en condiciones de presión atmosférica específicas, ¿no? Entonces, en esta etapa nosotros debemos cumplir los requerimientos con los cuales ha sido diseñado nuestro instrumento. La calificación de operación, justamente en qué condiciones va a llegar a operar o está operando, y su desempeño ya en la operación como tal, ¿no? Respecto a la calibración, nosotros determinamos si es que el instrumento está calibrado o no está calibrado y en base a qué patrones se lo ha llegado a calibrar. En este caso, para un medidor de pH, por ejemplo, se tiene soluciones buffer, ¿no? Soluciones buffer de distintos proveedores, ustedes pueden llegar a adquirirlos. Este obviamente tiene su número CAS y demás, tiene su ficha de seguridad, tiene en este caso, su certificado de calidad y demás, con los cuales ustedes estarían con una solución para poder verificar la calibración o calibrar el pHímetro, ¿no? En este caso, a un pH 7. Pero ¿qué tal si mi instrumento, imagínense que yo lo estoy, en este caso, calibrando y me da una lectura de 7.15? Hay una variación, ¿no? ¿Cuánto es la variación? 0,15 en cuanto a la lectura de pH. Entonces, para eso nos sirve la calibración. La verificación, cuando se requieran comprobaciones intermedias, es decir, cuando el equipo esté operando, por ejemplo, 24 horas, y yo esté realizando 200 mediciones,
De estas 200 mediciones voy a realizar una verificación intermedia cada 50 mediciones, por ejemplo. Entonces voy a tener una verificación, en este caso a las 50 mediciones de forma intermedia. Esto para verificar que se estén realizando las lecturas adecuadas, ¿no? De que no exista desviación en las lecturas. Imagínense que en el pH anterior ya existe una variación de 0,30. Entonces ya está fuera del rango de calibración, ¿no? Es ahí donde nos damos cuenta y podemos volver a calibrar el instrumento, y esto para mantener la confianza del estado de calibración. Hay algunos equipos que por el tiempo de vida ya requieren más frecuencia de calibración, ¿no? Antes, por ejemplo, el día 1 solo se lo llegaba a calibrar una vez y funcionaba todo el día con esa calibración, ¿no? Puesto que ya el equipo está demasiado utilizado, ya está deteriorado, puede requerir una calibración incluso cada medición, ¿no? Entonces es ahí donde ya tenemos un instrumento que requiere un mantenimiento como tal. De equipos e instrumentos, todas las operaciones realizadas con los equipos deben quedar siempre registradas, ¿no? En industria farmacéutica, por ejemplo, siempre se tienen registros de todo, ¿no? Si es que yo voy a tener una balanza analítica, esta balanza va a tener su registro acá de que cuántas veces hemos llegado a pesar alguna cosa y qué es lo que hemos llegado a pesar, ¿no? Por ejemplo, ácido acetilsalicílico ha llegado a pesar 1 kilogramo y la lectura me dio 1,010 kilogramos. Entonces, ese tipo de registros debe quedar, en este caso, siempre es registrado, ¿no? O el pH. He realizado la lectura de una solución, o en este caso un medicamento, y el pH me ha llegado a dar 6,15. Esto debería llegar a estar registrado, ¿no? Y otros instrumentos de igual forma, incluyendo soporte de resultados y los criterios de aceptación, la documentación de la falla encontrada, si es que la hubiese, cómo y cuándo se detectó el problema. Es ahí donde en primera instancia colocamos siempre la fecha, ¿no? ¿Qué pasa si la lectura está incorrecta? Y en otra balanza, ya en la etapa de producción, se vuelve a repesar esta materia prima, y es ahí que en la repesada te da una lectura de 1,210. Existe una variación tremenda respecto al fraccionado que se ha llegado a dar, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos notificar la falla que ha tenido, y por ser una industria farmacéutica se tienen estas acciones preventivas de pesada, por ejemplo, para prevenir lo que son fallas en cuanto a la producción. De igual forma debemos rotular nuestros equipos calibrados. Si es que vamos a tener en nuestro laboratorio 20 equipos, deberíamos generar 20 etiquetas individuales, ¿no? Una para cada equipo. Esto para incluir la fecha en la que han sido calibrados y su fecha de vencimiento de la calibración. Por ejemplo, si el equipo está operativo, ¿qué se llama el equipo? El nombre del equipo. Los procedimientos deben indicar, por ejemplo, qué hacer en caso de fallas. Colocar una condicionante, ¿no? Si el equipo tiene una variación de tantos grados, notificar al personal inmediatamente, ¿no? Respecto a los niveles de seguridad, se debe proteger la configuración tanto del hardware. Esto, distintos tipos de equipo viene con un grado de protección IP, les comento. Hay equipos con IP65, esto para protección del agua, protección de golpes, protección de material extraño. Hay equipos que pueden venir con su grado de protección IP67,
y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ustedes pueden saber, esto ya está en el manual de sus equipos, qué grado de protección tienen, ¿no? IP. Y de igual forma el software. Esto ya viene preinstalado con una determinada versión a la que ustedes pueden recurrir, ¿no? Para que no se hagan cambios y estos cambios puedan invalidar los resultados. ¿Qué tal si yo manejo mi software de manera inadecuada? Imagínense que está acá mi software, es este, por ejemplo. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de esto, pero imagínense que en mi software yo tengo un analizador de espectros y en mi analizador de espectros no sé cómo utilizarlo y obviamente yo realizo pulsaciones inadecuadas, voy a desconfigurar lo que es mi software, puedo entrarme a setup y cambiarle lo que son las constantes que tenga, en este caso nuestro software, sin antes leer lo que es su manual y puedo realizar malas prácticas, ¿no? En cuanto a mi software y puedo llegar a desconfigurarlo. Es por eso que se requiere cuidado tanto al hardware y al software del equipo, ¿no? Más adelante les voy a estar hablando de este tipo de softwares. De igual forma, equipos que procesan datos, todo lo que es HPLC o ese tipo de equipo instrumental puede llegar a procesar datos, ¿no? Y generarte un informe directamente para que tú lo llegues a imprimir, ¿no? Muchas veces ese procesamiento de datos es patentado, ¿no? No puedes hacer ninguna modificación. Prácticamente el HPLC realiza una lectura, emite un resultado, un espectro como tal, y tú no puedes llegar a modificar el resultado, ¿no? No puedes cambiarle, por ejemplo, la longitud del pico, de los platos y demás. Para los sistemas que manejan datos se debe asegurar que los cálculos y la transferencia de datos sean sistemáticamente sujetas a verificaciones apropiadas. De igual forma se cuenta con un software validado, quién sabe si tiene un último software o una actualización. Muchas veces los proveedores actualizan sus softwares, ¿no? Y hay que estar al pendiente o se cuenta con procedimientos para proteger la integridad de los datos que en este caso no debería poder ingresar una persona externa y manipular nuestros datos, ¿no? Y poder cambiarlos. Debemos tener una base de datos para que esto no pueda ser manipulado. Se les da mantenimiento para que trabajen adecuadamente, por ejemplo. Existen procedimientos para la generación y el control de cambios. Es ahí donde nosotros ya elaboramos nuestro POE, ¿no? Un procedimiento operativo estándar para el manejo del equipo y se cuenta con un sistema de respaldo continuo, el cual controla el acceso a los datos. La pregunta, ¿las autoridades regulatorias han establecido guías respecto a la frecuencia de calibración de balanza en sus países? Yo les pregunto. Entonces voy a observar en el chat si existen algunas regulaciones para la frecuencia de calibración y veamos cuáles son las respuestas. No aún nos dice Basia, es decir, la autoridad no emitió seguro aún. No nos dice Cristian y evidentemente, ¿no? Muchos de nuestros países, las autoridades regulatorias aún no colocan lo que es una frecuencia de calibración de balanzas, por ejemplo. Existen en mi país, Nicaragua, perfecto. En Nicaragua nos señalan de que existe, es decir, la autoridad competente regulatoria ya emitió una tabla, una frecuencia de calibración para balanzas, por ejemplo. Perfecto, en Nicaragua entonces están con normativa que ya establece, ¿no?, este tipo de guías. Y la siguiente pregunta, ¿no? ¿Con base a qué se puede llegar a establecer la frecuencia? La respuesta, obviamente, ya viene determinada con base a el manual propio de nuestra balanza
la operatividad que ésta llegue a tener, un procedimiento de verificación estándar interno que yo puedo llegar a generar, un POE de verificación de lecturas de la balanza. A esto me voy a nuestras pesas de verificación, ¿no? Existe por parte de la OIML, por ejemplo, documentación donde ustedes pueden llegar a verificar el estado de su balanza, ¿no? Les voy a mostrar en breves segundos. Por ejemplo, esta de la OIML, ¿no? Junto a Metro Toledo. Por ejemplo, las pesas fabricadas de forma experta para la verificación, basadas en normativa ASTM y de la OIML, ¿no? Para la confianza de nuestros resultados con pesas patrón y obviamente el kit que ustedes pueden llegar a adquirir, ¿no? Esto para la verificación por si no existe alguna regulación en sus países. Por ejemplo, están basadas en normativa de la OIML, por ejemplo, o normativa ASTM, ¿no? Donde ustedes pueden recurrir y obviamente hacer la verificación como tal. El termómetro mínimo una vez al año y las balanzas cada 6 meses, nos dice María Dosa. Perfecto, ¿no? Hay algunos criterios, por ejemplo, de la OIML que han llegado a emitir una frecuencia de calibración de distintos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, instrumentos de longitud, instrumentos de medidas de peso y demás, ¿no? Existe una tablita, les comento, que generalmente les facilitamos en lo que es el curso de la ISO. Puede ser cada 6 meses, como especifican, una vez al año y demás, ¿no? En Paraguay es una vez al año. Perfecto, ¿no? Nos dicen que en Paraguay se realiza una verificación una vez al año. De igual forma, otras preguntas que podemos hacernos es para la adquisición de equipos. ¿Cuáles son los siguientes enunciados no corresponde si ustedes quieren adquirir? A ver, por sentido común, díganme cuál no corresponde en este caso. En este caso no corresponde la A, la B, la C, la D, la E o la F. Ustedes díganme a través del chat. Por ejemplo, la A especifica especificaciones del equipo y o sistema. Debemos tenerlos en cuenta en la etapa de adquisición, es la pregunta. ¿Qué se desea medir? Debemos tenerlo en cuenta en la etapa de adquisición. Las instalaciones debemos tenerlas en cuenta en la etapa de adquisición. Adquirir tecnología obsoleta, tenemos que considerarlas en la etapa de adquisición. O mantenimiento o alta complejidad en su manejo. La F y la D nos dicen, ¿no? La F, alta complejidad en su manejo, por ejemplo, o la D nos especifican adquirir tecnología obsoleta. Obviamente, esta no la vamos a tomar en cuenta, ¿no? Esta en la etapa de adquisición no me interesa, no va a ser no va a estar estipulado en mi contrato. Todo esto sí debería interesarme. Yo debería consultar a mi proveedor de qué instalaciones requiero, qué especificaciones y o sistemas debo llegar a adquirir y demás, ¿no? De igual forma, el pesado en la balanza analítica, como ejemplo básico, ¿no? Debemos especificar, por ejemplo, cuánto vamos a llegar a pesar. 10 kilos. Esto de acuerdo a mi proceso productivo, ¿no? Hoy yo requiero pesar 1 kilogramo. O quizás le quiero pesar 100 kilogramos. Entonces es ahí donde ya coloco mis especificaciones, ¿no? Manejar el mismo vocabulario es importante con nuestro proveedor, porque él prácticamente te va a querer vender lo que tenga en stock, ¿no? Si es que tiene una balanza de 100 gramos, te va a decir que es la mejor, que tú puedes adquirirla y demás, pero quién sabe tu requerimiento es distinto al que te está ofreciendo. Es por eso que
manejar el mismo vocabulario nos interesa. De igual forma, la cantidad que vamos a llegar a pesar y la técnica más un cálculo si es que se requiere. ¿Qué tal si yo deseo pesar 1,001 gramos? Entonces ya voy a especificar en este caso mayor exactitud para mi balanza analítica, ¿no? Y en la etapa de pesado, el tipo de pesada que vamos a realizar, si es que la balanza verificada está verificada y calibrada, y si es que tengo que registrar el dato. Hay algunas empresas donde no es necesario registrarlo, pero las farmacéuticas sí, ¿no? Un manejo adecuado de la muestra, podemos llegar a tener pérdidas en este caso o contaminación de la muestra. Es por eso que se requiere un adecuado manejo y cálculos adicionales. Esto para manejar las unidades que yo requiera. Tal vez mi receta me especifica libras, ¿no? O tal vez mi receta especifica onzas o otra medida equivalente. Y cálculos de pureza si es que son necesarios. ¿Qué tal si yo tengo en mi reactivo una palabra asaino o el grado de pureza que especifique al 99,2%? Entonces estaría pesando, más adelante vamos a hablar sobre eh, la pureza, en este caso en seco, pero en este caso debería yo realizar cálculos, ¿no? Basta que no tenga un reactivo al 100%, se deben realizar cálculos correspondientes. El uso de las balanzas, por ejemplo, en la farmacopea USP en su versión 41 especifica pesar aproximadamente con exactitud la incertidumbre de la medición. Esto puede dar origen a errores tanto sistemáticos y errores aleatorios. Entonces yo sumo el error sistemático más el error aleatorio y voy a tener el error de la incertidumbre, y este error de la incertidumbre debe, ojo, obligatoriedad, ser menor a 0,1% de una lectura. Para el criterio de aceptación, 2 veces la medición estándar de al menos 10 pesadas, ¿no? Es decir, yo voy a realizar el pesado de 10 muestras. Por ejemplo, esta me va a pesar 10, 10, 10,1, 10,2, 10, 10,2, me va a llegar a pesar 10,1 y voy a tomar en cuenta 10 pesadas, ¿no? Ahí están las 10 lecturas. De todas estas lecturas yo voy a sacarle la desviación estándar y la voy a multiplicar 2 veces, ¿no? 2 veces de la desviación estándar dividida entre el promedio de las pesadas. Y no debería eso exceder la cantidad de 0,001. Me especifica un criterio de aceptación. Si es que sobrepasa este valor, obviamente ya me encuentro con un instrumento que requiere verificación. Un ejercicio que se los voy a llegar a otorgar es este. Y de todas estas lecturas tenemos las 10. Entonces ejecutemos la anterior verificación, ¿no? Multipliquen 2 veces por la desviación estándar de todas estas lecturas y divídanlas entre el promedio de todas esas lecturas. Entonces ustedes me dirán en el chat si es que la respuesta es adecuada para el uso de esta balanza para medir 20 gramos o es inadecuada. Vamos a esperar los resultados. Y esto es relativamente sencillo, ¿no? Multiplican por 2 la desviación estándar y lo dividen entre el promedio de las lecturas. Lady nos dice 4, Karen nos dice 4, 4 es el resultado, nos dice.
Ya, vamos a tomar en cuenta la respuesta de Lady, por ejemplo, que nos dio un resultado de 4. Entonces yo me voy a lo que es el Excel. Y en el Excel voy a realizar la verificación, ¿no? Ahí está. Ustedes colocan todas las lecturas. 20.02, 20.02, 20.01, 20.02, 20.01, 4 veces 20.01, 20.01. Ahí están mis lecturas. Voy a sacar el promedio. Tienen que realizar así su ejercicio. Una vez que saquen el promedio, tenían que sacar la desviación estándar muestral y multiplicar por 2, ¿no? Más 2 veces por la desviación estándar y más ese resultado dividido entre el promedio. El resultado me sale 0,0005. Eso es menor al criterio que mencionábamos en la diapositiva anterior, sí o no. La diapositiva anterior me especificaba 0,001 y obviamente la balanza es adecuada, ¿no? Para realizar el pesado de este tipo de muestra. Entonces, a los que hayan dado este resultado, 0,0005, obviamente van a tener el pack. Veo bastantes 4, 4 y nadie, ¿no? Entonces, de esa forma se llega a determinar si una balanza aún está adecuada o no, ¿no? Bajo el número de lecturas que ésta te esté llegando a dar, multiplicada por 2 veces la desviación estándar y dividido entre el promedio. De los reactivos, por ejemplo. El laboratorio debe contar con una política, ojo, interna y procedimientos para la selección y compra de los suministros. Eso en base a mis especificaciones internas. Yo realizo estas especificaciones siempre con el número CAS de mis reactivos, ¿no? Personal de compras muchas veces no sabe si es lo mismo un cloruro de sodio, por así decirlo, o un cloruro de otra sustancia, ¿no? No es el mismo cloruro, pero puede decir. Solo cambia la K, entonces ahí es donde podemos tener problemas en etapas de adquisición y compra, ¿no? El, el cloruro de K valía más barato y demás, por eso lo he comprado, nos pueden especificar, ¿no? Para no tener ese tipo de problemas, yo siempre voy a adicionar lo que es el número CAS de la sustancia que voy a adquirir, ¿no? Para que personal de compras realice las cotizaciones y obviamente el mejor postor va a ser, en este caso, licitado, ¿no? Puesto que estos pueden dejar a afectar la calidad de los análisis. Y de igual forma la pureza, ¿no? Que yo requiero, probablemente quiera arriba del 99% o basta una pureza del 90%. Por ejemplo, el del 99% va a llegar a ser mucho más costoso, ¿no? Que un reactivo al 90%. Debe existir procedimientos para la compra, recepción y almacenamiento de los reactivos. En la etapa de recepción siempre solicitar toda la documentación pertinente a nuestro proveedor, ¿no? La ficha técnica, si es que aplica su certificado de calidad, su Material Safety Datasheet, su hoja de seguridad,
y demás deben recibirse con su certificado de análisis adicionalmente. Ese certificado de análisis debe coincidir, les comento, con el número de lote adquirido. Es probable que les estén otorgando otro certificado de análisis de otro lote o les estén vendiendo otro lote de reactivo, ¿no? Es ahí donde uno debe prestar cuidado. Los reactivos no deben ser utilizados hasta que hayan sido inspeccionados, verificados y dados de alta, ¿no? En este caso, cuando tenemos etapas de recepción, nosotros le damos el visto bueno y les colocamos un precinto de verificado, ¿no? Y una vez verificados, recién se puede hacer el ingreso a almacenes y poder hacer una salida y obviamente utilizar el reactivo. De los reactivos, en algunos casos, una lista de proveedores previamente calificados debe llegar a establecerse, ¿no? ¿Qué tal si tenemos proveedores pero que no cumplan especificaciones? Entonces no sirve de nada, ¿no? Etiquetas de los reactivos deben verificar el nombre, ojo, el fabricante, la fecha de recepción y cuando aplique la concentración, ¿no? O un factor de estandarización o la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. Eso es lo que hay que siempre llegar a verificar, ¿no? Para activos preparados en el laboratorio, además, debe colocarse una fecha de preparación. Muchos laboratorios hacen la preparación, le colocan el nombre y obviamente no saben quién lo preparó, cuándo lo preparó y demás. Y esto puede ser crítico para algunos análisis específicos, ¿no? Muchas veces alguna preparación máximo te puede durar 2 días para algunos procedimientos analíticos. Ya al tercer día te pueden dar malos resultados. Eso para algunos procedimientos, ojo, no para todos. Y el nombre o iniciales de quien lo llegó a preparar. Las soluciones preparadas por dilución, el nombre del fabricante de la solución original, por ejemplo, puedo colocar una marca, Merck, la fecha de preparación, por ejemplo, hoy, 30, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, la fecha de estandarización, la misma fecha de ayer, el factor de dilución 1/2, por ejemplo, el nombre y o iniciales de quien llegó a preparar, ¿no? Datos básicos que siempre hay que tenerlos en cuenta. Del proceso de transporte, subdivisiones de activos, siempre que sea posible transportar en su contenedor original, ¿no? Ese contenedor obviamente proviene desde el fabricante, es uno de los materiales adecuados. Obviamente puede ser un frasco ámbar. ¿Qué tal si yo lo coloco en frasco de vidrio transparente? Entonces puede llegar a perder la pureza del reactivo, ¿no? O afectar su efecto. O estaba en un frasco de aluminio y yo lo coloqué en un frasco eh, de plástico, ¿no? Entonces, siempre en su envase original. Si se requiere subdividir, es necesaria una limpieza escrupulosa, ojo, para no afectar al reactivo, puesto que algunos reactivos se oxidan, ¿no? Se pueden llegar a oxidar, pueden llegar a reaccionar, es por eso que para evitar eso debemos hacer limpieza. Uso de contenedores completamente identificados, muy similares a los que tiene el material de procedencia, ¿no? Bajo un sistema globalmente armonizado, por ejemplo. De los reactivos y soluciones deben estar etiquetadas indicando la identidad, título o concentración del reactivo que ha sido preparado. Requerimientos de almacenamiento, por ejemplo, manténgase fuera de los rayos solares, es un ejemplo,
Y fecha de expiración, ¿no? Le puedo dar a mis de activo un plazo máximo de 1 año previa verificación de su efectividad, ¿no? Soluciones que presenten deterioro o fuera de la fecha de uso no deben ser utilizadas, prácticamente deben ser dadas de baja. Una preparación desde activos siempre dentro del laboratorio, no puede ser en otro lugar, puesto que podemos afectar el medio ambiente, podemos colocar en riesgos a otros usuarios y demás. Debe emplearse procedimientos escritos que estén de acuerdo a farmacopeas. Si es que yo voy a estar en la industria farmacéutica, es un referencial siempre, ¿no? La farmacopea o otros estándares. Se deben guardar registros de la preparación y estandarización más la normalización. Estandarizar. Algunos reactivos sí los requieren, por ejemplo, en cuanto a soluciones volumétricas se refiere. Para soluciones volumétricas preparadas por dilución, ya sea esta 1 a 1, 1 a 2, hay distintos tipos de dilución, ¿no? 1 a 100, 1 a 50, por ejemplo. Debemos colocar el nombre del fabricante original, la fecha de preparación, la fecha de estandarización o normalización, que es otro procedimiento adicional, ¿no? El factor de dilución y el nombre de la persona que la llegó a preparar. De la inspección, todos los contenedores de reactivos deben inspeccionarse para asegurarse de que el sello está intacto, si es que es un reactivo nuevo, ¿no? Antes de enviarse al cuarto o central de almacenamiento o al laboratorio. Si el precinto está, obviamente no está en su lugar, ya es susceptible a previa verificación. Estas inspecciones deben ser registradas en la etiqueta del reactivo, anotando tanto la fecha como las iniciales de la persona que realizó la inspección. Del almacenamiento, los stocks de reactivos deberían ser almacenados bajo un sistema de inventario, ¿no? Previamente inventariados. Y esto se hace obviamente una auditoría, ¿no? Es ahí donde algunos colegas me han solicitado algún procedimiento para verificación o control de químicos y ustedes pueden hacer, por ejemplo, este tipo de procedimientos, ¿no? Este es un procedimiento para el control de químicos, por ejemplo, donde el objetivo siempre es tener un control tal cual, por ejemplo, para un laboratorio encargado de calidad o microbiología específico de procedimiento y el control en áreas productivas, ¿no? Por ejemplo, el nombre del producto, aquí está, el nombre comercial que tal vez lo tiene, la presentación que tiene este tipo de reactivo, el tipo de envase, la mayoría plástico, puesto que es anticorrosivo, ¿no? Esa es la ventaja del plástico y tiene menor costo que un material de vidrio de alta resistencia, por ejemplo, el proveedor y el campo de acción, ¿no? Es decir, para qué me llega a servir. Entonces, este es un control de productos químicos, por ejemplo, que deberían ustedes tener en sus laboratorios o planta. Del almacenamiento, de igual forma verificar los stock en las condiciones que especifica la etiqueta, ¿no? Hay algunos reactivos que requieren estar por encima de 25 grados centígrados, por ejemplo, les comento. Hay otros reactivos que requieren condiciones refrigeradas, por ejemplo, estar siempre por debajo de 8 grados centígrados. Hay otros reactivos bastante frágiles en la industria farmacéutica que requieren siempre estar congelados. Hay otros reactivos que son mucho más delicados, incluso que requieren estar ultra congelados, ¿no? Por debajo de menos 50 grados centígrados. Entonces yo debo adecuarme a las condiciones que especifica la etiqueta. De igual forma, el almacén debe contar con botellas limpias, viales, cucharas, espátulas, embudos y etiquetas
según se requiera para el proceso de fraccionamiento de activos, ¿no? Para su contenedor original a uno de pequeño volumen. Se debe contar de igual forma con equipos de seguridad especial, lo que son los EPIs, si es que están en otro país, o los EPP, ¿no? Equipos de protección personal o individual. Cuando se requiera manejar, por ejemplo, ácidos, sustancias muy volátiles, hay algunos que en pocos segundos te pueden llegar a asfixiar, les comento, alguna vez ocurrió este tipo de incidentes y se debe contar esto para la transferencia de grandes volúmenes de líquidos corrosivos, por ejemplo, ¿no? La pregunta, ¿qué información debe contener una etiqueta en un reactivo? Les consulto. A ver, vamos a tomar un breve test y vamos a ir al chat que nos responde. Estas son preguntas que les hacemos para que ustedes siempre tomen en cuenta que la certificación que les damos muy probablemente les van a llegar a cuestionar, ¿no? Y si es que han pasado el curso, obviamente ustedes van a responder de forma adecuada donde les pregunten, ¿no? Muy bien, ahí nos dicen el número CAS, perfecto. Si tenemos todo con CAS en la planta, mucho mejor. Nunca vamos a llegar a tener desviaciones. El grado de pureza, muy bien, nos dice Alex. La asistencia al final les comentó. Y tenemos 3 ingresos más, la concentración, la fecha de recepción, de quién lo elaboró, indicaciones de manejo, muy bien, eso no estaba, ¿no? Las indicaciones de manejo deberíamos tener los iconos del sistema globalmente armonizado para darnos cuenta que es un material corrosivo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, la fecha de caducidad, los riesgos, la fecha de vencimiento, la elaboración, perfecto, están tomando muy en cuenta entonces el curso, ¿no? La ficha técnica es muy importante, ¿no? En el lugar, el caso de la pureza, perfecto, Reinaldo Manuel. Identificación del producto químico y o preparado, nombre, fórmula, características físico-químicas, pureza, calidad y demás nos dice que perfecto. Otra pregunta, la primera tarea que se debe realizar al llegar al nuevo trabajo es asignar una fecha de caducidad a los reactivos y soluciones, ¿no? ¿Con base a qué? Ojo, ¿con base a qué establecería la fecha de caducidad? Es la pregunta. A ver, veamos las respuestas. De la fecha de caducidad nos dicen tal vez las consecuencias del producto para ver si es reactivo, tóxica, corrosiva. Se tiene que tener una fórmula de la densidad. También la densidad sí es un patrón de referencia, no basta que tengamos una densidad de 1.1, ya puede que sea una sustancia peligrosa. Consecuencias del producto, la fecha de. Sí, efectivamente, la fecha de, o podemos tener en cuenta la ficha técnica, ¿no? O en la etiqueta de nuestro producto va a venir siempre identificado un número de lote. Hoy en día, con este número de lote, nosotros podemos ingresar a lo que es el Internet, si es que no tenemos mayor documentación, y en el Internet colocar el número de lote de un reactivo y nos va a salir en este caso cuál ha sido la fecha de caducidad, ¿no? La fecha de caducidad está en base a la fecha de elaboración y las condiciones de almacenamiento. Efectivamente, si es que estoy a 40 grados centígrados en el oriente, por ejemplo, este reactivo va a tener deterioro probablemente, ¿no? Con base a la fecha de deserción y elaboración. Perfecto. Eso recuerden que proveedores ya tienen sus plataformas en la red donde ustedes pueden hacer la consulta como tal, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a entrar a la página de Merck, ¿no? Que es uno de los proveedores a nivel mundial. Y Merck ya tiene donde nosotros podemos tener, en este caso, tanto la ficha técnica
como la hoja de seguridad de nuestro lote, ¿no? En este caso se van a Merck, por ejemplo, hacen clic en productos y en productos van a tener la lista de productos, ¿no? Con los cuales ustedes pueden llegar a eh, consultar o los Materials Safety Data Sheets y es ahí donde pueden buscar el nombre de activo que están tratando, ¿no? En este caso, una torvastatina, por ejemplo, tabletas. Si estoy en México, obviamente voy a descargar documentación en este idioma, ¿no? Es ahí donde vamos a tener el Material Safety Datasheet. Adicionalmente, yo puedo consultar su lote, ¿no? Y en su lote, obviamente, va a estar especificada la fecha de caducidad del mismo. Voy a pasarme lo que es mi descargador y abrir mi Safety Datasheet. Y es ahí, por ejemplo, de una atorvastatina que yo he podido obtener tanto la ficha de seguridad en el idioma en este caso, en mi idioma de origen, y tengo su material datasheet, tengo el sistema globalmente armonizado. Si es que he perdido la etiqueta, yo puedo colocarle esta, ¿no? Este es el pictograma que requiere atención para su manipulación, ¿no? Y observen que la torvastatina tiene 14 hojas para su material safety datasheet, ¿no? Alternativamente, ya saben, pueden consultar también en base a su número de lote. En este caso, para verificar, ¿no?, su fecha de vencimiento, el laboratorio puede almacenar de activos preparados a partir de puros y qué tiempo pueden llegar a durar en ácidos bases. Por ejemplo, previa verificación se ha demostrado, ¿no?, tranquilamente 1 año sin problemas, ¿no? Pero previa verificación, para esto tenemos soluciones estándar. Adicionalmente, para hacer la verificación de pureza, ¿no? O deberíamos llegar a tenerlos. ¿Qué tipo de reactivo con base a su lote y en qué se utiliza la estabilidad que tenga ese reactivo en condiciones ambientales? Efectivamente, a las características de la sustancia, ¿no? Si yo estoy con la atorvastatina, pues voy a estudiar su Material Safety Data Sheet. Aquí tiene, por ejemplo, las condiciones de almacenamiento, las de manejo y demás, ¿no? Ahí está el CAS de la atorvastatina, que está compuesta de celulosa más atorvastatina. Entonces, esta viene en un determinado porcentaje, ¿no? No es al 100% puro. Y sus condiciones de manipuleo en caso de incendio, medidas a tomarse en caso de derrame accidental o fuga, y el almacenamiento que nos interesa, ¿no? La sección 7. Y las medidas de higiene, ¿no? Volvamos a la expo de las sustancias de referencia. ¿Para qué tipo de determinaciones se emplean las sustancias de referencia? Es la consulta. Podemos tener sustancias de referencia secundaria, por ejemplo, que es obtenida valorando una materia prima contra una sustancia de referencia primaria. Para este tipo de análisis nos van a servir estas sustancias secundarias. Se llama también estándar de trabajo con la cual yo puedo llegar a trabajar. Ya viene previamente preparada. ¿A qué nos referimos con la pureza? Podemos tener pureza en base seca o pureza en base húmeda, ¿no? Pureza en base seca, cuando cuando la sustancia de referencia, después de someterla a un procedimiento de secado, para este secado debemos tener otro POE, ¿no? Un POE que especifique un secado, por ejemplo, hasta peso constante, que pueden ser 2, 3, 4 horas en la que yo vaya a realizar sus sesiones de medición, o una pureza en base húmeda, ¿no? Que es una pureza del estándar tal cual como se encuentra en ese instante.
as it is, ¿no? Tal cual como se encuentra en ese instante. De un ejercicio, escriba qué significa que un estándar de mebendazol tenga una pureza del 99,3% en base seca. Entonces, no sé si me pueden escribir al chat en base a lo comprendido qué significa pureza en base seca. Imagínense que tengo 99,3% de mebendazol. Ahí nos escriben pureza en base seca. Significa que tengo 99,3% de sólido. Sí, efectivamente significa eso. Y el resto muy probablemente es de la humedad remanente, ¿no? Del registro de las sustancias de referencia, ojo, tenemos otra respuesta, a ver, nos dicen de que la pureza en base seca es la pureza obtenida de una sustancia después de someterse a un secado estándar. Muy bien, perfecto. Efectivamente es esa. Respecto al registro de la sustancia de referencia, podemos tener un número de identificación del material, la descripción precisa del material, la fuente de suministro del material, en este caso el fabricante, la fecha de recepción, el número de lote o otro número de identificación del material, el uso designado del material de referencia, por ejemplo, para infrarrojo o impureza para cromatografía en capa fina, especificar de esta forma, ¿no? Ubicación y almacenamiento en el laboratorio, condiciones de almacenamiento, cualquier otra información adicional, más el número CAS de nuestro material, de nuestra sustancia de referencia, ¿no? Debemos tener intervalos regulares de inspección, por ejemplo, para nuestro material de referencia. ¿Qué tal si se está deteriorando y no nos va a servir a la hora de hacer un análisis de emergencia, ¿no? Registrar los resultados de la inspección en una bitácora con firma y sello, ¿no? Sustancias de referencia requieren un registro y etiquetado, siempre identificarlos con un número único, ojo, ya sea que sean recién recibidas o preparadas en el laboratorio. Incluye las sustancias de referencia secundaria. De igual forma, un nuevo número de identificación debe ser asignado para cada nuevo lote, ¿no? Yo puedo tener una codificación, por ejemplo, 10, y si voy a tener 100 sustancias, 100, ¿no? Después se viene el 100, el 10-101, 10-102 y darle este tipo de codificación. Lo más corto posible, ¿no? Yo estoy tomando este ejemplo al azar. El número de identificación debe anotarse en el registro analítico cada vez que la sustancia sea utilizada. Para no colocar todo el nombre, ¿no? Imagínense, mebendazol, 10 miligramos y todo el nombre completo. Para ahorrarme ese trabajo, yo voy a colocarle prácticamente su número de identificación. Y me ahorro tiempo, ¿no? Del resguardo de las sustancias, si es una muestra, en este caso, sin una muestra no hay análisis, no hay que desguardar la muestra, se requiere un protocolo de custodia, así se lo llama, de la muestra que tenemos en el laboratorio. Sin una muestra adecuada, obviamente vamos a tener resultados inadecuados, ¿no? Y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Cada muestra recibida debe contar con una solicitud de análisis, que puede ser un pequeño formulario que podemos hacerle llenar al cliente, los datos básicos, su número de contacto, su correo, la dirección en algún caso, obviamente en este caso, el representante legal en algunos casos, y hacer la verificación de la temperatura con una medición directa, ¿no? ¿Qué tal si la muestra requería estar atemperada por debajo de 10 grados centígrados? Imagínense una muestra de agua. Pero me está llegando una muestra a 30 grados centígrados. Entonces esto puede dar susceptibilidad a las lecturas, ¿no?
Para la trazabilidad meteorológica existe todo un protocolo que lo vamos a llegar a decir en cuanto a la ISO 17025, cuando ustedes pasen este curso, y se trata básicamente de cumplir los estándares tanto nacionales que tenemos como regionales como internacionales, ¿no? Como los de la OIML y los institutos de meteorología de cada uno de nuestros países. Cada país tiene su estándar nacional, ¿no? Que obedece al estándar regional y estos a la vez obedecen a los estándares internacionales de los patrones. Por ejemplo, la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena sin interrupción. Esa cadena debe ser ininterrumpida, ¿no? Si es que yo voy a calibrar una balanza, debo solicitar, ojo, los patrones con los cuales está siendo calibrada mi balanza, ¿no? Debo solicitar una copia, una fotocopia de el certificado de estos patrones de pesa, por ejemplo, que les mencionábamos, ¿no? Patrón de pesa con su, obviamente, certificado, sobre todo para calibraciones y cada una de las cuales contribuye un nivel de incertidumbre de medida, ¿no? Patrones de referencia. De igual forma, contar con un programa y procedimiento para la calibración de los patrones de referencia. Los patrones deben calibrarse por un organismo que pueda proveer trazabilidad. En este caso pueden ser privados o estatales, ¿no? En Bolivia tenemos al IPMetro, por ejemplo, o empresas privadas, ¿no? Que ofrecen servicios de calibración y estos deben tener su trazabilidad metrológica. Los patrones de calibración se deben utilizar solo para calibrar. No podemos medir con estos patrones, ¿no? Estaríamos deteriorando y existiría ya susceptibilidad en cuanto a su uso. No podemos medir solo para calibrar. Los patrones de referencia deben calibrarse antes y después de realizar su ajuste. Entonces es un procedimiento sucesivo de calibraciones que hay que realizar. Respecto del control de cambios, debe existir un procedimiento que incluya identificación de la documentación. Por ejemplo, podemos tratar con versiones número 0 en toda la planta, hacer un cambio de la documentación y trabajar solo con versiones número 1. Y para eso debemos de coger todas las versiones 0, ¿no? Ahora si yo quiero pasar a versiones de documentación número 2, debo previamente de coger todas las versiones, ¿no? Número 1 para que en auditorías no me piden con variantes de documentación en planta o laboratorio, ¿no? Debo realizar la revisión y aprobación de cambios en insumos y especificaciones. Podemos también tenerlas en procedimientos, en métodos de análisis. Cada vez que se actualicen, tendremos otra versión y un formulario de control de cambios, ¿no? Procesos de fabricación, instalaciones, equipos, sistemas críticos y sistemas de cómputo, ¿no? Los cambios deben ser aprobados por el responsable de la unidad de calidad, asegurando su seguimiento y cierre. Pregunta, ¿usted va a someter a un control de cambios? Y para cambiar el ensayo de un método microbiológico a un método de HPLC, ojo, estoy cambiando microbiología por HPLC, ¿qué soporte documental debe anexar para este control de cambios? Les consulto en base a lo anterior. Link de asistencia en 30 minutos, Abelardo, no te preocupes. El link en 30 minutos, María nos dice tanto la pesa patrón como el termómetro necesita certificación y sin ser calibrados, deben ser calibrados por un laboratorio oficial, efectivamente. Ya para añadir, por ejemplo, a este tipo de cambio de método de ensayo, yo debería adjuntar un informe de validación, ¿no? De mi metodología HPLC que va a suplantar a mi metodología de análisis microbiológico. De la desviación, ojo,
La desviación es sinónimo de separación o alejamiento de los caminos que están trazados en nuestro laboratorio, nuestros patrones. Copias de validación del método. Perfecto, Reinaldo Manuel. Reinaldo Manuel está aportando bastante, ¿no?, a este seminario. Abelardo, para utilizar el instrumento de laboratorio es necesario calibrar. Efectivamente, sí, ¿no? ¿A qué hora mandarán el link? En breves minutos, en 30 minutos aproximadamente. Y tenemos una vía que es un camino, ¿no? Podemos llegar a tener desviaciones, por ejemplo. Esta es la situación normal y esta es una desviación de la lectura. Por ejemplo, aquí hice una lectura, todo anduvo bien hasta aquí, ¿no? Y la lectura se desvió. Esta es otra lectura, imagínense que es de otro día, esta es de otro día, esta es de otro día y tengo una desviación de las lecturas. Entonces puede ser sujeta a una situación de no conformidad respecto a el valor actual que vaya a leer, ¿no? La 17025 respecto a las desviaciones nos dice que las desviaciones respecto de los métodos de ensayo y de calibración deben ocurrir solamente si la desviación ha sido documentada. Ojo, si está en nuestro procedimiento. Por ejemplo, para procesos volumétricos, si tiene una desviación de 0,1 ml positivo, pues deberías realizar la lectura de esa forma, ¿no? Y esto debería estar documentado. O si es que está justificada técnicamente, o si está autorizada. Por ejemplo, si es que no llega a afectar el ensayo como tal. Entonces, solo en ese caso también puede estar autorizada, ¿no? Y o aceptada por el cliente. Si es que nos solicitaba un análisis de humedad, el cliente quería estar debajo del 13%, nuestra lectura es desviada, pero resulta que nos dio un 12,13%, ¿no? Obviamente puede estar desviada en más o menos 0,01 y no le llega a afectar a nuestra lectura, ¿no? Aún así esté dentro del rango y en este caso el cliente podría aceptarla y estar autorizado. De igual forma, auditorías adicionales cuando la identificación de no conformidades o desvíos ponga en duda el cumplimiento del laboratorio con sus propias políticas y procedimientos o el cumplimiento de la normativa internacional. El laboratorio debe, ojo, asegurarse que los correspondientes sectores de actividades sean auditados según el apartado 4.14, tan pronto como sea posible. Acciones preventivas para desviaciones. La 4.12.4 especifica que se deben identificar las mejoras necesarias, ojo, necesarias, y las potenciales fuentes de no conformidades. ¿Qué tal si nuestra balanza ya está muy descalibrada y tiene un delta más o menos 5 gramos? Obviamente que nos va a dar desviaciones, ¿no? Cuando se identifiquen oportunidades de mejora o se requiera una acción preventiva, se deben desarrollar, implementar y realizar seguimiento de planes de acción a fin de reducir la probabilidad de no conformidad, ¿no? Respecto al material de vidrio, debemos tener un inventariado, como les mencionaba, y ese inventariado debería estar al día, ¿no? Por ejemplo, podemos tener distintos materiales en laboratorio, podemos tener aros de sujeción, podemos tener colectores acodados al vacío. Por ejemplo, este es un codito, ¿no? Es un colector acodado al vacío. Y aquí se le conecta obviamente la bomba de vacío. Embudos Buchner, muchos nos hemos olvidado de este tipo de embudos, muy útil para procesos de extracción, por ejemplo. Aspiradores para pipetas, desde las, entre comillas, peras hasta los succionadores semiautomáticos. O podemos tener alternativamente a esto las pipetas automáticas, ¿no?, que están siendo muy utilizadas. Prácticamente solo le debes hacer cambio de lo que es el pitón.
Los cristalizadores, por ejemplo, podemos tener en otros laboratorios embudos de decantación, podemos tener embudos de forma alemana, columnas cromatográficas, buretas de este tipo o buretas tipo Schilling para laboratorios industriales, para múltiples mediciones, cabezales de destilación, podemos tener columnas de Vigriux o fraccionamiento, embudos de adición, cabezales de destilación, cápsulas Petri o cajas Petri, cápsulas de porcelana, si es que vamos a tener en este caso procesos de fusión, crisoles con tapa, desecadores al vacío, escobillas y observen que el material es variado en laboratorio, ¿no? Generalmente podemos contar con varios materiales y mejor si tenemos gráficas de las mismas y todas van a tener en este caso, el adecuado procedimiento gráfico, ¿no? Y estos materiales pueden tener una breve descripción, como aquí se las tiene, más los procedimientos de tolerancia que se pueden ser admisibles, ¿no? Por ejemplo, para 10 ml más o menos 0,02, para 50 ml tolerancia hasta 0,05 ml, ¿no? Es un ejemplo, por ejemplo, tener una descripción de los mismos. Ya para elaborar sus documentos, ustedes pueden hacerlos en base a algún tipo de software disponible en el mercado, ¿no? En este caso, este es para reactivos. Todo lo que es gráficos de reacciones lo pueden realizar acá, por ejemplo, su análisis 3D. Y para laboratorio pueden ustedes graficar su material de laboratorio con procedimientos. Si es que van a tener, por ejemplo, termómetros, escoger qué tipo de termómetro van a instalar. Si es que van a llegar a tener otros aparatos. Este es el kit básico, por ejemplo, con los cuales ustedes pueden graficar. O algunos aparatos que ustedes tengan. O este tipo de destiladores multicabezales y otro tipo de condensadores en este caso, ¿no? Material analítico que ustedes pueden graficar y todo lo que son quemadores, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, un aparato de destilación, lo puedo graficar y es ahí donde yo puedo elaborar mi procedimiento, ¿no? Ahí está, por ejemplo, le he llegado yo a colocar y puedo colocar las especificaciones, ¿no? Y elaborar mis procedimientos conforme a estos tipos de software. El éxito de las valoraciones y pruebas farmacopeicas, por ejemplo, para industria farmacéutica depende de la limpieza del material utilizado porque muchas veces pueden existir las trazas que pueden ser partes por millón o partes por billón que pueden llegar a afectar a la metodología de análisis, ¿no? Es por eso que se requiere una limpieza adecuada, realizar un preenjuague, utilizar los detergentes adecuados. En este caso, detergente neutro es lo mejor. No ácido ni básico, sino es neutro. Deben ser proporcionados por proveedores certificados. Se debe realizar la verificación de la limpieza para incrementar una prueba y ver que un material esté limpio según sea ácido, alcalino o neutro. Algunas pruebas donde la limpieza es crítica son el análisis de pirógenos, por ejemplo, carbono orgánico total, valoraciones de heparina sódica o actividad de vitamina B12 o determinación de minerales, ¿no? Y componentes a niveles de trazas, es decir, ppm. Es ahí donde se requiere una limpieza profunda.
Otras soluciones de limpieza del material, mezclas para mezclas crómicas, por ejemplo, hidróxido de potasio en alcohol, fosfato disódico o trisódico al 10% o peroxidisulfato de amonio. Pregunta: ¿qué enunciado no corresponde para evitar posible contaminación debida al uso previo del material? En otro análisis indica al menos 3 cuidados que debe llegar a tener con este material. Entonces tenemos acá 3 que no corresponden y podemos citar, ¿no? Tenemos una norma que ustedes pueden consultar, es la norma mexicana 052 respecto a procedimientos para identificar si un residuo es peligroso o no. Esto va a ir adjunto en el pack, obviamente. Adicionalmente, bastante normativa, obviamente, ¿no? Debemos tener unos criterios como los del CRETIP, escoger o diferenciar sustancias corrosivas de activas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas, o podemos emplear normativa de la NFPA, ¿no? Una muy utilizada para sustancias es la número 704, por las cuales mañana tendremos a otro expositor con la temática. Identificar el código CRETIP si es biológico o infeccioso, todo lo que es microbiología, por ejemplo. Y tenemos un capítulo de la USP dedicada para microbiología, ¿no? De nuestras instalaciones, el laboratorio de microbiología, por ejemplo, debe contar con áreas separadas, ¿no? Áreas limpias, por ejemplo, ceparios donde tengamos distintas cepas, lavadores y áreas de incubación, ¿no? El área separada para poder garantizar pruebas de esterilidad, puesto que puede existir contaminación cruzada, pruebas con diferenciales de presión positiva que ayuden al control de la contaminación a través de barreras de aire, ¿no? Justamente la presión positiva. Otras barreras son una vestimenta de protección, procedimientos de saneo, cabinas de seguridad dedicadas. Ojo, esto si es que yo voy a sembrar, debo tener cabinas para sembrado, ¿no? Procedimiento para manejar desarmes de cultivos y personal entrenado. Y áreas separadas para poder realizar el trabajo microbiológico. De las áreas y su limpieza se debe establecer la limpieza y sanitización de áreas donde se ejecuten actividades que necesiten ambientes controlados de manufactura o ambientes estériles para industria farmacéutica y donde haya riesgo de presencia de agentes que causen cargas microbianas. Como sé, para esto nos sirve agentes clorados, por ejemplo, que es lo más económico, fenólicos, aminas cuaternarias, y estos tipos de agentes van a ser desinfectantes, ¿no? Respecto a microbiología, estamos adjuntando lo que son tanto buenas prácticas de laboratorio, como pueden observar, son procedimientos que ustedes deben llegar a elaborar. Este tipo de manuales deben facilitarles a su personal antes de que ingresen al laboratorio, ¿no? Una adecuada capacitación. De igual forma tenemos normativa de seguridad, como pueden ver, aplicada a industria farmacéutica en el caso de exposición a principios activos, donde tienen el procedimiento de igual forma que ustedes deben llegar a implementar en sus laboratorios. Pueden tener este tipo de bibliografía y obviamente estudiarla, ¿no? De igual forma tenemos las dedicadas para laboratorios microbiológicos, que está acá, ¿no? Yo se las voy a llegar a mostrar para que la puedan observar. Es un procedimiento que se lo implementa en base a normativa de la OMS, por ejemplo, tanto para laboratorios de industria farmacéutica, pero para microbiología,
Tienen algunas especificaciones que pueden llegar a seguir a detalle, ¿no? Por ejemplo, para muestreos de aire activo, para placas de sedimentación y una serie de requisitos y checklists que les van a llegar a servir para uno trabajar en zonas. Por ejemplo, qué tipo de instalación necesitas para ensayos de esterilidad. Necesitas grado B con una ISO tipo 5, ¿no? Y esta ISO tipo 5 tiene filtros de alta eficiencia, por ejemplo, con el fin de retener hasta 10 UFCs por cada metro cúbico. O este tipo de normas también te dan una referencia para mantenimiento de equipos. Si es que vas a tener incubadoras, refrigeradores y congeladoras, por ejemplo, limpiarlos y desinfectarlos, todas las superficies internas de forma mensual o cuando se requiera, ¿no? Que puede ser hasta cada 3 meses y para congeladoras incluso cada año, ¿no? Para baños de agua, centrífugas, autoclaves ya tienen una frecuencia de limpieza sugerida, ojo. Y de igual forma intervalos de calibración para equipos, ¿no? Pueden recurrir para termómetros de vidrio, por ejemplo, cada 3 años o anualmente, si es que van a tener un punto único de chequeo, o termocuplas de referencia de calibración completa trazable cada 3 años o chequeo con termómetros de referencia anualmente. Termómetros de trabajo y termocupla de trabajo anualmente, es ahí donde ustedes se referían, balanzas, pesas, microscopios, centrífugas y demás, ¿no? Entonces tienen este tipo de guías. Y para equipos de monitoreo de igual forma, ¿no? Autoclaves, por ejemplo. Para cultivos de referencia, de igual forma debemos tener una secuencia de trabajo, ¿no? Dependiendo con la cepa que vamos a llegar a analizar. Prácticamente el tiempo se me está acabando y vamos a pasar de manera muy rápida, ¿no? Estos últimos minutos. Medios de cultivo se va a ver a lo largo de esta semana y facilitar lo que son algunos catálogos donde ustedes pueden llegar a adquirirlos. Se debe tener un procedimiento de preparación exhaustiva, ¿no? Puesto que por mala preparación podemos tener reacciones de Maillard o oscurecimiento de nuestro cultivo, tal vez, ¿no? Un adecuado proceso de esterilización a la temperatura que obviamente está en nuestro POE con un autoclave calificado bajo un modelo de carga validado, ¿no? Y una verificación del registro de esterilización, una verificación del pH, una vez el medio se encuentre a temperatura ambiente, extraer asépticamente la muestra. Para superficies de agar se recomienda usar un electrodo plano. Del almacenamiento podemos refrigerar estos medios de cultivo de entre 2 a 8 grados centígrados, ¿no? Con una prueba de esterilidad de entre 2 a 25 en un envase estéril hermético. No almacenar agares a temperaturas iguales o por debajo de 0 grados centígrados, ya que se dañan las estructuras de los geles, ¿no? Proteger a los medios de la exposición de la luz y de temperaturas excesivas. Si se van a almacenar agares por un tiempo prolongado, este se debe llegar a colocar en un envase hermético para evitar pérdida de humedad y que se desequen, ¿no? Todos los medios de cultivo preparados en el laboratorio comprados con un proveedor deben cumplir con la prueba de esterilidad. Colocar la incubadora en un porcentaje de lote hasta del 4% de acuerdo con su fabricante y en las mismas condiciones de incubación que los usados en los análisis de rutina, ¿no? Si no hay presencia de crecimiento microbiano, el medio se considera estéril. Documentar el resultado de la prueba. En eso consiste nuestra prueba de esterilidad. De la promoción de crecimiento podemos tener un procedimiento para obviamente la siembra del mismo y la realización de una cuenta viable, ¿no? Preparar lo que es una solución estándar, por ejemplo, y hacer el conteo y debería estar entre 10 a 100 UFCs por cada inóculo, ¿no?
poder realizar este tipo de conteos. Almacenar e identificar la solución estándar, inoculación de los medios de incubación e interpretación de los resultados conforme lleguen a salir. Se debe tener evaluación de los resultados de ensayo, no hacerlo mecánicamente, ¿no? Algunos lo realizan mecánicamente, pero no saben dónde probablemente estuvo la falla. Y hacer una evaluación estadística, siempre por duplicado o triplicado. Verificar el análisis de tendencias. Si es que tenemos un resultado con respecto al tiempo. Y la 17025 nos establece que para establecer acciones correctivas se podría incluir análisis de tendencias y los ensayos deben ser registrados, ¿no? Para obviamente ver qué tendencias tenemos. Debemos generar alertas en tiempo real en caso de detectar problemas. Por ejemplo, este es un análisis de tendencias que se observa. La tendencia es decaer a lo largo de los meses, ¿no? Se tiene una valoración cada vez inferior, entonces algo está llegando a suceder, ¿no? O bien la fabricación está defectuosa o bien la metodología está llegando a influir al análisis. Una investigación de resultados fuera de investigaciones, por ejemplo, qué es lo que ocurrió para que no cumple especificación. Y la falla debería estar registrada, ¿no? Antes de una próxima liberación. Si las especificaciones son de este tipo, por ejemplo, 96 a 104, estamos dentro de límites farmacopeicos, ¿no? Pero si es que estamos por el 95, obviamente ya estamos fuera de esos límites conforme la farmacopea. Verificar si los resultados son atípicos, tal vez algo llegó a ocurrir. Por ejemplo, en esta situación, ¿no? Todo está dentro del rango, pero ¿qué pasó acá? Entonces debemos realizar un proceso de investigación. Porque los resultados están fuera de la tendencia, deben investigarse si no están fuera de especificaciones. Esto para prevenir, ¿no? Futuros resultados. O resultados aberrantes, ¿no? Resultados extremos que son significativamente diferentes a los del producto. Alguna vez se tuvo este tipo de resultados, ¿no? Se realizó el proceso de investigación y obviamente el reactivo estaba ya no conforme. El objetivo de la investigación es ver si el resultado está fuera de investigación o es representativo o no de la población y determinar la causa, origen de esa desviación. Eso nos va a servir para la toma de decisiones, ¿no? Y para prevenir problemas con autoridades regulatorias. Y definir si es un error del laboratorio o error del proceso. Si es del proceso, es crítico, ¿no? Probablemente existan miles de unidades defectuosas. Pero si es del laboratorio, obviamente ya podemos asumirlo. Este es un procedimiento de investigación, por ejemplo, que ustedes deberían llegar a implementar para sus resultados. Y en caso de confirmarse el resultado fuera de especificación, se procede a generar una no conformidad o desviación. Y deberíamos validar nuestros métodos analíticos, que es prácticamente la capacidad de satisfacer la metodología tal cual está descrita. En breve vamos a facilitarse el link, no se preocupen, estoy viendo varias intervenciones. Pueden llegar a tener guías nacionales, por ejemplo, guías internacionales en cuanto a laboratorios se refieren todo lo que es la ICH, por ejemplo, todo lo que emite el Eurachem, la FDA o la FDA con su subdivisión CEDER o el CEDER más bioanalíticos o referencias de otros países, ¿no? Y tratar de manejar siempre una armonización si es que ustedes van a tener exportación a la Unión Europea, verificar si pueden adoptar sus metodologías, ¿no? Se tiene, por ejemplo, una guía del ICH,
de una conferencia internacional de armonización de metodologías o guías EuroChem que acá las pueden observar. Y todo eso va a dar origen a la liberación de lotes si es que estamos siempre en buenos caminos, ¿no? Y eso sería por el día de hoy. Les comento, en una próxima ocasión vamos a estar ampliando la temática de PPLs, ¿no?